¿Te ha pasado que, justo cuando decides dejar atrás a alguien, esa persona comienza a mostrar interés en ti? Sientes que solo te quieren cuando ya no los quieres. No estás solo. Es una situación que muchos hemos vivido y que puede ser emocionalmente agotadora. Pero aquí viene la buena noticia. En este vídeo descubrirás soluciones concretas y valiosas para entender y superar este ciclo frustrante. Aprenderás cómo la filosofía estoica puede ser tu aliada para afrontar estos desafíos y encontrar la paz interior que tanto mereces. Te compartiré 10 poderosas lecciones que transformarán tu perspectiva y te ayudarán a manejar estas situaciones con sabiduría y serenidad. No querrás perderte la última. Es la clave que lo une todo. Permíteme contarte la historia de Ana. Ella siempre buscó la aprobación de quienes parecían no valorarla. Un día, decidió enfocarse en su propio crecimiento y bienestar. Fue entonces cuando aquellos que antes la ignoraban empezaron a buscarla insistentemente. Ana comprendió que, al valorarse a sí misma, cambió la dinámica con los demás. La moraleja es clara. Cuando te centras en tu propio valor y dejas de depender de la validación externa, recuperas el control de tu vida. Esta es una enseñanza fundamental del estoicismo que exploraremos en detalle. Comencemos este viaje juntos. Número 1. El misterio de la incertidumbre, uno de los aspectos más enigmáticos, y a la vez, poderosos en las relaciones humanas es la incertidumbre. Cuando alguien no sabe con exactitud lo que piensas o sientes, surge una especie de misterio que mantiene su atención de manera constante. Cuando tu interés parece no estar completamente a su disposición, generas una curiosidad que hace que te busquen y quieran saber más de ti. De repente, las dudas y las preguntas ocupan su mente. ¿Todavía piensa en mí? ¿Por qué ya no actúa igual? ¿Será que ya ha seguido adelante? Esta incertidumbre despierta un interés profundo que rara vez sentían cuando te daban por sentado. El estoicismo nos recuerda que el control absoluto es una ilusión, y aprender a convivir con la incertidumbre es una habilidad esencial. Marco Aurelio decía que los obstáculos se convierten en el camino, y en este contexto, esa falta de certeza no solo se convierte en un motor de atracción para los demás, sino también en un recordatorio de que las relaciones y los vínculos no son estáticos. Cuando alguien se enfrenta a la posibilidad de que ya no seas una opción garantizada, la ausencia de certeza les fuerza a reevaluar lo que han dado por hecho. Sin embargo, la verdadera fuerza de esta incertidumbre no radica solo en el impacto que tiene en los otros, sino en lo que representa para ti. Al liberarte de la necesidad de ser comprendido y completamente accesible, te vuelves dueño de una presencia enigmática y autosuficiente. Epicteto señalaba que, si alguien te provoca, es porque tú le has dado poder para hacerlo. Al optar por mantener cierto nivel de misterio y desapego, te alineas con esta filosofía de Epicteto. Te conviertes en alguien que no depende de la validación externa, sino que opera desde su propio centro, sin preocuparse por complacer o revelar más de lo necesario. Esta incertidumbre que proyectas en los demás es, además, una lección estoica en sí misma. Quienes te buscan, al percibir ese aire de misterio, se ven de alguna manera impulsados a reflexionar sobre su propia dependencia emocional. Es una experiencia transformadora que, aunque inconsciente, les permite experimentar algo similar a lo que el estoicismo enseña sobre el desapego. En tu caso, te has vuelto alguien menos vulnerable a sus expectativas, y en cambio, ellos empiezan a sentir la dependencia que antes no percibían. Esa búsqueda constante de respuestas y la incapacidad de predecir tus acciones los lleva a apreciar de forma indirecta el valor de alguien que, a diferencia de ellos, ha aprendido a vivir con lo impredecible. No obstante, es esencial no utilizar esta incertidumbre de manera manipuladora, sino como un reflejo de tu propia paz y desapego. El estoico no se enfoca en sembrar dudas en los otros, sino en mantenerse fiel a sus principios, sin depender de los demás para encontrar sentido. De esta manera, la incertidumbre que generas en otros es simplemente el resultado de una vida guiada por el control interno, no por las reacciones externas. Como decía Séneca, el que depende de algo ajeno a sí mismo se vuelve esclavo de ello. Al no depender de su interés o de su comprensión total de tu ser, eres verdaderamente libre, y esa libertad, a su vez, es lo que los mantiene interesados. Número 2. El poder de la ausencia. A veces, el verdadero valor de una persona se revela en el vacío que deja cuando ya no está.
Has sentido esa extraña reacción, ¿verdad? Ese cambio inesperado en quienes antes parecían indiferentes, pero que ahora, con tu ausencia, muestran un repentino interés. ¿Por qué sucede esto? El vacío tiene un poder que pocas cosas en la vida poseen. Refleja la importancia de lo que ha desaparecido y deja una huella difícil de ignorar. Como el filósofo Marco Aurelio nos enseñó, si alguien está dispuesto a abandonar algo cuando ya no lo tiene, debe preguntarse si realmente era necesario para él. La falta no solo causa nostalgia, sino que saca a la luz intenciones que quizás no eran tan claras cuando estabas ahí. Imagina esto. Durante semanas, meses o incluso años, fuiste la constante en la vida de alguien, sin pedir mucho a cambio. Pero tan pronto como decides alejarte, cuando finalmente pones límites y te enfocas en ti mismo, ocurre un cambio. Esa persona que antes parecía tan segura de tu presencia empieza a demostrar interés. Empieza a preguntar por ti, a extrañar lo que compartían. ¿Es realmente que ahora te valora, o está reaccionando a la incomodidad de tu ausencia? Los estoicos, sabios en la observación de las emociones humanas, sabían que los deseos humanos son tan efímeros como una ráfaga de viento. Epicteto, por ejemplo, creía que no es la persona misma la que anhelamos, sino la comodidad de saber que está ahí cuando la necesitamos. La ausencia rompe esta comodidad y fuerza a la otra persona a enfrentar lo que realmente siente, algo que, mientras tú estabas presente, simplemente ignoraba. En esta situación, tu ausencia es un reflejo claro y directo de lo que siempre estuvo allí, pero en lo que quizá nunca se detuvieron a pensar. Al salir de escena, ofreces un momento de introspección a quienes han dado por sentada tu presencia. Sin embargo, este poder no es para manipular ni controlar a otros. Se trata de darte a ti mismo el respeto que mereces y observar quién realmente valora lo que eres y lo que das. ¿Por qué alguien tiene que irse para ser valorado? Esta es una de las preguntas que la filosofía estoica nos invita a considerar profundamente. Número 3. El cambio en la dinámica. Cuando decides alejarte o dejar de invertir en una relación que antes considerabas más importante, se produce algo interesante. La dinámica entre ambos cambia. De repente, esa persona que estaba acostumbrada a recibir toda tu atención comienza a notar que ya no estás tan disponible. El balance se altera, y eso despierta reacciones que muchas veces revelan más de lo que podrías haber imaginado. Este cambio en la dinámica no solo expone el verdadero valor que tiene la relación para ambas partes, sino que pone a prueba las intenciones y deseos ocultos. Quizás te ha sucedido alguna vez. Antes de dar ese paso atrás, sentías que todo esfuerzo venía de ti, que eras quien siempre estaba ahí para esa persona. Pero al dejar de ser tan accesible, descubres cómo el otro reacciona. Comienza a buscarte con más frecuencia, tal vez, en lugar de acercarse, se aleja aún más. El cambio en la dinámica es una prueba de realidad, y desde una perspectiva estoica, esto es lo que realmente nos permite ver las relaciones con objetividad. Como dijo Séneca, no confíes en quien está a tu lado solo en tiempos de abundancia. Observa quien permanece en tiempos de escasez. El cambio en la dinámica actúa como un espejo que refleja los sentimientos y el compromiso real de ambas personas. Al retirarte y enfocar tu energía en otras áreas de tu vida, permites que la otra persona enfrente el vacío de tu atención y cuestione su verdadero interés. Puede ser incómodo, pero es precisamente esta incomodidad la que trae claridad. La filosofía estoica nos enseña que las relaciones basadas en dependencia o conveniencia no sobreviven sin el esfuerzo constante de una de las partes. Epicteto advertía sobre la importancia de no poner nuestro bienestar en manos de otros y nos animaba a ser autónomos y conscientes de nuestro propio valor. Algunos responderán a este cambio con un interés genuino, dándose cuenta de lo importante que eres en sus vidas. Sin embargo, otros pueden reaccionar de manera superficial, solo tratando de recuperar el control que solían tener sobre ti. La clave es interpretar estas respuestas sin idealizaciones, manteniendo siempre la objetividad. De hecho, esta es una prueba importante para tu propio bienestar emocional. ¿Cuántas veces has intentado mantener relaciones que parecían perder fuerza, simplemente porque temías lo que sucedería si dejabas de hacer el esfuerzo? Si al cambiar la dinámica descubres que la otra persona se aleja o responde con indiferencia, eso es una señal clara de que su interés probablemente no era tan profundo.
Este cambio en la dinámica, entonces, se convierte en una liberación. Como dijo Marco Aurelio, a quien ha sido capaz de vivir sin depender de otros, nada le falta. El poder está en tu habilidad para ver la relación como es, sin filtros ni expectativas irreales. Desde el momento en que decides retirarte y cambiar el equilibrio, has dado un paso estoico hacia la autocomprensión y el respeto propio. Finalmente, recuerda que este cambio no es una estrategia para manipular ni forzar la reacción de nadie. Es más bien una oportunidad para observar y entender el valor que cada persona aporta a tu vida. Cuando tú tomas el control de tu energía y decides dónde la inviertes, te das la libertad de rodearte de personas que te valoran auténticamente y de desprenderte de aquellas cuya conexión era más circunstancial que genuina. Este cambio en la dinámica no es un juego de poder. Es un camino hacia el conocimiento propio y la fortaleza emocional. Número 4. El encanto de la independencia. ¿Alguna vez has notado cómo las personas empiezan a interesarse más en alguien que muestra autonomía y autoconfianza? La independencia tiene un atractivo particular. Despierta la curiosidad y genera respeto. Cuando una persona siente que no dependes de ella para tu felicidad ni para sentirte completo, se produce una transformación en cómo percibe tu valor. Este es el encanto de la independencia, un estado que genera atracción sin la necesidad de esforzarte por complacer o impresionar. Para los estoicos, la independencia no es simplemente estar solo. Es un estado de autoabastecimiento emocional que permite que el individuo esté en paz consigo mismo sin necesidad de validación externa. Epicteto decía, no pretendas que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con serenidad. Al ser independiente, aprendes a aceptar y adaptarte a las circunstancias tal como son, sin tratar de manipularlas. Esto, paradójicamente, hace que las personas sientan una atracción natural hacia ti, ya que perciben esa paz interna como un signo de fortaleza. La independencia también rompe con el miedo a la pérdida. Muchas personas, en una relación, temen ser abandonadas o que la otra persona se aleje. Sin embargo, al adoptar una perspectiva independiente, entiendes que tu valor y tu felicidad no dependen de nadie más. En lugar de vivir con ansiedad o aferrarte a la relación, comienzas a valorarte y a disfrutar de tu propio espacio. Esta seguridad, para quienes te rodean, resulta enigmática y atractiva. Les inspira a estar cerca de ti, no por necesidad, sino por auténtico interés. Además, al desarrollar esta independencia emocional, puedes establecer límites saludables. Ser independiente no significa cortar vínculos, sino tener el control suficiente para decidir cuándo y cómo deseas compartir tu tiempo y energía. Así evitas caer en dinámicas de dependencia o control. La atracción de tu independencia es el reflejo de una vida que está orientada hacia tus propios objetivos, en lugar de depender de otros para dar significado a tus días. Este encanto de la independencia también pone a prueba la autenticidad del interés de las personas hacia ti. Aquellos que solo buscaban una relación basada en dependencia pueden alejarse o perder el interés, mientras que los que realmente te valoran sentirán respeto por tu manera de vivir, y muy posiblemente, sentirán un interés renovado en conectar contigo. Marco Aurelio afirmaba, la tranquilidad es la verdadera recompensa de la autosuficiencia. Este estado de independencia te da una tranquilidad que muchos desean, pero pocos logran. La serenidad de ser autosuficiente atrae porque refleja que has alcanzado una paz que no requiere de la aprobación o compañía de nadie. Número 5. La inversión de roles. Cuando una persona percibe que la dinámica ha cambiado y que ahora es ella quien debe esforzarse por mantener el vínculo, la situación se transforma por completo. La inversión de roles es un momento revelador, en el que, tras tu desapego, la otra persona pasa a ocuparse del lugar que solías tener, buscando recuperar tu atención y lugar en su vida. Este cambio puede ser desconcertante para ellos, pero tiene una explicación clara. Cuando dejas de ser el que busca constantemente su aprobación o compañía, ellos experimentan una nueva realidad. Ahora eres tú quien parece distante, y es entonces cuando se despierta un interés renovado y una profunda inquietud. En términos estoicos, este cambio de roles es un claro reflejo de la importancia de la autonomía emocional. Epicteto afirmaba, el que controla sus deseos, controla su vida. Al dejar de hacer esfuerzos constantes para agradar o buscar la cercanía de esa persona,
Has recuperado tu propio poder. Ya no permites que tus deseos y expectativas hacia los demás guíen tu comportamiento, sino que encuentras en tu propio centro la tranquilidad y el propósito. Este cambio no solo fortalece tu carácter, sino que crea un efecto de atracción para los otros, quienes ahora se sienten llamados a llenar el vacío que alguna vez percibieron como su derecho. Cuando los roles se invierten, también se evidencia una lección de humildad para quienes alguna vez tomaron tu interés por sentado. Ellos se ven obligados a enfrentar el nuevo escenario en el que su lugar en tu vida ya no es seguro. La incertidumbre los lleva a experimentar la misma inseguridad que tú alguna vez sentiste, y esto puede abrir sus ojos a una verdad que no habían considerado antes, que las relaciones requieren reciprocidad y que el interés no es algo que deban dar por hecho. Marco Aurelio escribió: aprecia el valor de cada cosa como si la fueras a perder. Al perder esa seguridad de tenerte siempre ahí, es posible que finalmente comprendan tu verdadero valor. Sin embargo, el estoicismo nos advierte que no debemos dejarnos llevar por un deseo de venganza o superioridad. Cuando esto ocurre, la inversión de roles es una consecuencia natural de tu evolución emocional y de tu habilidad para desapegarte, no una herramienta para manipular a los demás. Si bien esta reacción puede despertar su interés, lo realmente importante es que te has liberado de la dependencia emocional. La inversión de roles es un reflejo de cómo has aprendido a valorarte a ti mismo, y cualquier reacción externa es solo un secundario de este crecimiento. La paradoja de esta inversión es que ahora ellos experimentan la presión de tus ausencias y comienzan a buscar respuestas en su mente, generando nuevas dinámicas en las que desean que vuelvas a notar su presencia. Sin embargo, esta búsqueda no puede ser el fin que persigues. Séneca decía que no hay hombre más libre que aquel que no depende de las expectativas de otros. En este caso, es tu libertad emocional lo que realmente importa, no su reacción ante tu distancia. Número 6. El efecto de la rareza en la psicología de las relaciones. Hay algo profundamente enigmático en lo que percibimos como raro o difícil de alcanzar. Cuando alguien se aleja o limita su disponibilidad, su presencia se vuelve más valiosa, como un bien escaso. Este fenómeno, conocido como el efecto de rareza, resalta cómo el interés de las personas suele despertar más intensamente cuando algo que era accesible de pronto parece limitado. En términos simples, cuanto más rara es una presencia, más apreciada se vuelve. Para el estoicismo, el control sobre nuestros deseos y el valor que atribuimos a lo externo es fundamental. Epicteto enseñaba que si valoras algo más de lo que depende de ti, te haces esclavo de lo que te puede ser arrebatado. Cuando voluntariamente te vuelves menos accesible o te alejas de quienes te rodean, comienzas a construir un espacio de rareza que puede influir en cómo los demás te perciben. Ya no estás disponible en todo momento, ni al alcance de un mensaje o llamada, y esa distancia crea un vacío que llama la atención. El efecto de rareza no solo despierta el interés de aquellos que antes podían dar por sentado tu presencia, sino que también les obliga a reflexionar sobre el valor que aportabas en sus vidas. Cuando ya no eres una constante, se ven forzados a revalorar lo que significaba para ellos. Esta ausencia controlada y mesurada te permite ver si el interés que generan es genuino o si simplemente respondían a tu disponibilidad. Al volverte raro, se pone a prueba la autenticidad de la conexión. Quienes de verdad aprecian tu esencia harán el esfuerzo por acercarse, mientras que los demás se alejarán por su propio desinterés. Este tipo de rareza también conlleva una elección consciente de en quién inviertes tu tiempo y energía. Ser raro implica no estar siempre a disposición de otros, sino decidir con sabiduría a quién y cuándo le ofreces tu presencia. Marco Aurelio creía en la importancia de ser dueño de uno mismo, afirmando que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y en este caso, de la calidad de tus interacciones. Este control selectivo no solo preserva tu energía, sino que también envía un mensaje claro. Tu tiempo y tu atención tienen un valor que solo ofreces a quienes realmente lo merecen. La rareza genera, además, un tipo de misterio que las personas encuentran fascinante. Al no estar siempre accesible, creas una imagen de alguien que es selectivo y, por lo tanto, valioso. Este misterio hace que los demás se cuestionen y te perciban como alguien intrigante y único, lo que aumenta su deseo de estar cerca de ti. No se trata de manipulación, sino de preservar tu esencia,
de no diluir tu presencia en la disponibilidad constante. Este efecto de rareza también fortalece tu autonomía emocional, ya que te liberas de la necesidad de atención constante. Quienes dependen de la validación externa suelen sentirse agotados o decepcionados, pero al cultivar tu rareza, aprendes a encontrar valor en la calidad, no en la cantidad de tus relaciones. Así, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de nuestra capacidad para estar en paz sin depender de lo externo. Número 7. El contraste de la confianza. La confianza, cuando es genuina, tiene un poder magnético. Cuando una persona irradia seguridad sin pretensión ni arrogancia, genera un contraste notable con aquellos que dependen de la validación externa. Este contraste de la confianza crea una distinción clara entre quien es capaz de mantenerse firme en sus valores y quien fluctúa según la aprobación de otros. Al ser fiel a lo que eres y a lo que piensas, te conviertes en un imán para aquellos que antes te ignoraban o no valoraban completamente. Los principios estoicos enfatizan que la verdadera fortaleza radica en la independencia emocional. Séneca decía, una gran mente no depende de la opinión ajena, recordándonos que la confianza surge de la estabilidad que construimos en nuestro interior. En el contexto de relaciones, esa confianza te permite mostrarte como alguien seguro y completo, sin necesidad de cambiar o ajustarte a los deseos de los demás. Y en un mundo donde muchos viven en la búsqueda constante de aprobación, esta estabilidad es llamativa, incluso desarmante. Cuando te muestras seguro, sin pedir permiso para ser tú mismo, los demás no pueden evitar notar este contraste. Y aquellos que antes quizás no mostraban interés pueden comenzar a mirarte de otra forma. Al construir una confianza sólida, no solo te vuelves atractivo, sino que también generas un espacio en el que las personas sienten la necesidad de esforzarse para estar a la altura de tus valores. Este contraste marca un límite. Ya no eres alguien que se amolda fácilmente, sino alguien que tiene estándares claros. Aquellos que desean estar cerca de ti lo sienten, y muchas veces el deseo de acercarse a ti viene acompañado del reconocimiento de que eres alguien con quien no se puede jugar ni manipular. Los estoicos nos enseñan a honrar este sentido de integridad. Epicteto nos recuerda que la libertad es el único objetivo digno en la vida. Siendo fiel a esta libertad, construyes una confianza inquebrantable que deja claro a los demás que valoras tus principios por encima de todo. Este contraste de la confianza también marca una diferencia en tu propio bienestar. Al depender menos de la opinión de los demás y más de tu juicio, te liberas de los vaivenes emocionales. Marco Aurelio dijo que la calma es la fortaleza de quien confía en sí mismo, y al vivir desde esta perspectiva, proyectas una serenidad que resulta atractiva para quienes antes te subestimaron. Cuando eres quien marca la pauta, sin importar la reacción de los demás, no solo eres menos vulnerable a la manipulación, sino que también demuestras que eres dueño de tu camino. Número 8. El miedo a la finalidad. Uno de los sentimientos más complejos que surge cuando alguien siente que ya no tienes el mismo interés es el temor a que todo termine definitivamente. Esta sensación de cierre o pérdida definitiva puede ser abrumadora porque no solo implica la ausencia física, sino la idea de que la oportunidad para tenerte ya se ha esfumado. Cuando ya no buscas a esa persona, ella comienza a experimentar el vacío que dejaste y se enfrenta al miedo de que la conexión entre ustedes haya llegado a su fin. Este miedo a la finalidad es una de las reacciones emocionales más potentes, y es a menudo lo que los impulsa a replantear sus sentimientos y a cuestionarse por qué no valoraron lo que tenían en el momento adecuado. Desde una perspectiva estoica, la aceptación de la transitoriedad es fundamental. Epicteto enseñaba que debemos desear las cosas como si fuéramos a perderlas. Cuando asumes que todo tiene un final y que no es tu papel tratar de aferrarte a lo que no depende de ti, alcanzas una paz profunda. Es tu habilidad para soltar lo que genera el miedo en los demás. Cuando te desapegas, transmites un mensaje claro de que, aunque valoraste esa relación, no estás dispuesto a ser prisionero de la necesidad o de la ilusión de permanencia. La finalidad se convierte en una posibilidad real, y esto impacta en la otra persona, haciéndola ver que ya no es indispensable en tu vida y que tú has hecho las paces con ese final, mientras ellos apenas comienzan a procesarlo. El miedo a la finalidad también funciona como un espejo, mostrando a la otra persona lo que podría perder para siempre. Ahora, al sentir que ya no estás ahí, perciben la posibilidad de que tu presencia en su vida era algo valioso,
no eterno ni garantizado. Marco Aurelio decía: piensa en lo que posees como algo prestado, no como propio. Esta visión nos recuerda que, al final, nadie nos pertenece y cada relación tiene una fecha de caducidad. Cuando la otra persona percibe que tú ya has soltado esa posesión, siente el vértigo de la pérdida y por primera vez, comprende lo efímero de la conexión que alguna vez compartieron. Este miedo a la finalidad también despierta en ellos una reflexión interna sobre sus propias decisiones y actitudes. Al sentir que ya no eres parte de su vida de forma incondicional, empiezan a cuestionarse si podrían haber actuado de forma distinta. La verdad es que este miedo los fuerza a confrontar el impacto de sus propias acciones y a reflexionar sobre sus propios fallos. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, esta no debe ser tu meta. Séneca decía: el tiempo descubre la verdad. No es tu responsabilidad enseñarles el valor de tus acciones o la importancia de tu presencia. El tiempo se encarga de mostrar a cada quien la realidad de sus elecciones. Tu misión es enfocarte en tu propio crecimiento, sabiendo que todo vínculo está destinado a disolverse eventualmente. Número 9. El dolor del arrepentimiento. Cuando alguien se da cuenta de que ya no estás disponible o que tu interés ha disminuido, surge un sentimiento de arrepentimiento que puede ser difícil de ignorar. Este dolor del arrepentimiento no es inmediato. Es una emoción que se instala cuando empiezan a entender lo que perdieron cuando estabas presente. Tal vez no vieron el valor de tus acciones o tus intenciones, y ahora, en tu ausencia, reconocen su propia falta de aprecio. Desde una perspectiva estoica, el arrepentimiento es una reacción que refleja la falta de previsión y el apego a cosas que no supieron valorar en su momento. Epicteto decía que el hombre sabio busca en sí mismo las causas de su felicidad. Y al igual que el estoico, quien vive en el presente y aprecia lo que tiene delante, evita el arrepentimiento porque actúa con claridad y gratitud. El arrepentimiento, sin embargo, es el castigo de quien no vive con esta conciencia y se da cuenta demasiado tarde de lo que ha escapado. Y cuando tu vida sigue adelante y te enfocas en lo que realmente importa, aquellos que antes te tomaron a la ligera sienten el dolor de haber dejado pasar una oportunidad que ya no pueden recuperar. El dolor del arrepentimiento en los otros refleja una verdad que el estoicismo nos recuerda constantemente. Solo somos verdaderamente dueños de nuestras decisiones en el momento presente. Alguien puede lamentarse y reprochar por no haber sabido lo que tenía, pero nada de eso puede cambiar lo que ya ocurrió. Así, al haber tomado tú el camino de la independencia emocional y del desapego, evitas caer en la misma trampa. Marco Aurelio nos aconseja que no gastemos nuestro tiempo en pensamientos de lo que pudo haber sido, y cuando aplicamos este principio, nos liberamos de los remordimientos y del peso de lo que los demás puedan arrepentirse. Esta experiencia también tiene otra enseñanza. El sufrimiento de los otros puede servir como un recordatorio para nosotros mismos. Ver cómo alguien siente la pérdida de tu presencia es una lección indirecta sobre la importancia de vivir y actuar con integridad en cada momento. A menudo, el dolor de quien se arrepiente no es solo por la pérdida de una relación, sino también por la pérdida de una versión mejor de sí mismo que no supo aprovechar la oportunidad de crecer o de valorar. El arrepentimiento, entonces, no es solo un lamento hacia ti, sino un reflejo de su propio crecimiento estancado. Este proceso es inevitable para quienes no valoran lo que tienen hasta que se ha desvanecido. En la vida, es fácil subestimar el valor de nuestra propia presencia y de nuestras decisiones. Pero, como hemos visto, a veces, al distanciarnos y priorizar nuestra propia paz, generamos un cambio poderoso en los demás. Comprender estas dinámicas no es solo un juego de relaciones, es también una lección para reconocernos como individuos completos, sin depender de la validación externa. Recuerda siempre, no es tu ausencia lo que realmente afecta a otros, sino el valor de lo que llevas contigo al irte. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una perspectiva más estoica y profunda sobre el valor personal. Nos vemos en el próximo vídeo.